tardes, sí, señora. Buenas tardes, país. Buenas tardes, la señora Minosca Castro. Así es, De los señora. Castro Poderoso. Señora, de señor, Jaina. señor Efraín Javier, como usted quiera decir, pero buenas tardes, bienvenidos Buenas ustedes tardes. todos aquí a este espacio, tu diario Yo RD. le voy a poner a Minosca la bruja. Esa señora dice cosas y al otro día se dan. No, vengo del futuro, no Quiero más. sacarme la loto, Minosca. Hoy es miércoles y necesito un dinerito. Necesito que tú me des ese dinero. Pero ¿por qué tú dices Minosca ha eso? tocado unos temas y nosotros, pero más ella. Y al otro día tú lo ves en la prensa o lo ves en las redes. Ella está... Vengo del futuro, señores, las cosas se ven. y dicho que lo dice- digo, lo voy a decir, lo voy a decir de Exacto, no, último. explica para que la gente entienda Hay el unos contexto. jóvenes que están haciendo un trabajo con personas que tienen adicción a la droga y entonces, o que tienen problemas, conflictos con la policía, con los familiares. Hay uno que se llama Africano y el otro, ¿cómo se llama? El rescatador. Y Hay el varios, y el pero ellos son los rescatador. más sonados. Entonces, Nuria ha venido investigando. Ayer lo comentábamos eso, que yo le decía a Minosca que a veces doña Nuria hace eso es porque alguien hizo la denuncia, porque no tuvo el valor, o porque ellos le hicieron un servicio y después se echaron para atrás, porque ella no se va a meter de gratis a buscarse esos pleitos. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿cuál es el reclamo que hace Minosca? Minosca decía, es que eso lo tiene que hacer el Estado Dominicano. Ese es un trabajo del Estado, del Consejo Nacional de Drogas, de, qué sé yo, pero más del Consejo, porque son personas que tienen problemas y el Consejo Nacional de Drogas es el llamado, es el que está para la prevención de drogas, para dar cursos, el que trabaja con las instituciones como Hogar Crea, Casa Abierta y ese tipo de instituciones. Entonces, hoy el Consejo le dio un reconocimiento y además le va a dar una especie de inducción, El de protocolo. charla, de cómo deben ellos tener, por lo menos africanos, fue lo que vi, de cómo deben tener ellos los centros, cómo deben prepararlos y las cosas que deben hacer. No sé si es que africano tiene más ventaja que los demás, porque vi que el Consejo, cuando el Consejo se atreve a eso, y además me lo invitó. Míralo aquí el corte. Perdón, me lo envió un perdón amigo. que te interrumpa. Este video, Alexis, no sé si se puede ver, pero sí se puede escuchar. Eso es del 23 de marzo, por eso le digo que vengo del futuro. Hace tiempo que yo estaba viendo esta situación. Y aquí está. Los rescata, los apoya, los Miren. rehabilita. Y esa no es Mira. está Los hablando ahí. sostiene mientras están ahí. Ellos están en la romana. Déjame decirte, africano, que no sé si se ha acercado el Estado a trabajar de la mano contigo, pero que tú estás haciendo una labor que evidencia el fallo del sistema. El sistema está fallando cuando no se acerca y cuando la institución llamada a Esa dar soy esos yo. programas, a dar esa asistencia No, es parecía el Ingrid. Consejo Nacional de Drogas. Mírelo ahí. Ese Consejo Nacional de Drogas que al parecer desapareció porque nadie lo ve, no se siente, no se escucha. Esa es la institución que diseña las políticas públicas en materia de prevención, que debe dar charlas, que debe trabajar con las Míralo comunidades, ahí. que debe tener... Bien, lo que hay que Ya, darle un aplauso ¿verdad? a Minosca. Lo Porque dije. dio en el clavo. Lo Eso dije. es lo correcto. Y un aplauso también al Consejo, porque si la persona Llegó tarde, pero llegó. viene, no, tarde nunca es tarde. Es tarde. No, no es tarde. Africano tiene más de 2 años Pero no operando. importa, no es tarde. Veamos Solo. el lado positivo. Veamos, dice nuestra abogada que tiene 9 años. Oye, eso, lo que pasa es que en las 9 redes, años porque además en las redes debe ser sociales, una ONG o algo. sí, ellos son una ONG, pero las Ah, redes qué sociales bueno. tienen un auge como los últimos 2 años. Sí, porque la gente al final hay que ver Claro. cuando se hace viral. Pero Entonces, si tiene 9 años hay que felicitarlo y también felicitar al Consejo. Leslie, la tienes fácil ese corte interesito así como está. Bueno, ya saben. Entonces, que se sigan sumando las instituciones que tienen que ver con la prevención de drogas, que tiene que ver con la prevención, porque tú sabes que también hay adicción al juego. Claro. Y casa... Yo hice un reportaje una vez sobre eso, la Hogar Crea tiene un ludopatía, capítulo. los No, ludópatas. exacto, Hogar Crea tiene un capítulo
me parece que en Bonao tienen una casa o en La Vega, donde ahí, te lo digo porque tuve una persona muy cercana que era ludópata. Una muchachita jovencita, que no era tampoco que era, que la gente a veces piensa que son los mayores. Y se hizo un trabajo muy bonito con ella y ella salió a replicarlo, o sea, salió de ahí ya limpia, sin problema de juego. No sé dónde está esa niña, no me acuerdo el nombre, pero sí estuvo muy cerca de nosotros y un grupo de amigos estuvo ayudándola. Entonces hay que seguir ayudando a ese grupo, a ese tipo de instituciones, Claro que Casa sí. Abierta, Hogar Crea Africano, que hoy dijeron que le iban a dar su alguna inducción para que fueran adecuando los centros y además darle gracias a mi amigo Fidel Caraballo, que el abogado Fidel Caraballo, que fue quien me envió el, el corte, porque yo le había dicho eso que me había dicho Minosca. Yo sí, no es porque Minosca me lo dice, no sé quién es africano, pero nuestra abogada Sosa nos dice que tienen 9 años. Y qué bueno que tienen, que ya se le está reconociendo el trabajo y qué bueno que están trabajando en favor de nuestra juventud para sacarlas de los vicios y de la corrupción. Ojalá que A esta trabajen con los causa, políticos también. no, con eso no hay nada, ni Jesucristo. A esta causa debe sumarse salud pública, porque esos jóvenes o esos hombres necesitan también apoyos psiquiátricos, algunos Psicológico. psicológicos, necesitan medicamentos, necesitan ser tratados ya a nivel de salud mental, y ahí debe sumarse salud pública, que no solamente tratarse de la habilitación, porque con la habilitación entonces también viene la inducción y el proceso preparativo adecuado para que puedan trabajar con esas personas que tienen ahí los centros. No es tan fácil como criticarlos. Cuando yo vi la acción que estaba haciendo Leonardo, que estaba siendo rescatado, que estaba haciendo Coro Calle, lo que me surgió a mí fue despertar la alarma de que ellos estaban haciéndole el trabajo al Estado y que el Estado no se había acercado a ellos. Y eso me preocupó un poco en ese momento. Justo ahí es cuando digo, por ¿Y tú sabes si favor, el Estado quiere trabajar? no, el Estado nunca quiere trabajar. Y no el Estado, los funcionarios. No, porque el Estado sombró. Ahora lo que lo ejecutan son las funciones de los funcionarios. Pero los funcionarios, Vale. eso fue otra cosa que yo dije. Oye, mi otro punto fue, no les conviene al Estado destapar eso y dejar y detener esa bola, porque van a tener que de su presupuesto, si yo tengo 100 millones y tengo que destinar, venga y se me abra un escándalo y destinar 50 a estos pendejos que sigan rescatando solo, porque es un asunto también de retener el dinero para las causas que deben ir orientados y tú usarlo para los fines de tus gustos, para derrocharlo. Eso fue otro punto que también yo dije, quizás al Estado no le conviene, no le interesa hasta que no le toquen la puerta y se arma un escándalo como el que se armó. Bueno, seguimos y eso es las cosas buenas, hay que verlas con buenos ojos, hay que seguirla haciendo, hay que imitarlo y hay que apoyarle. Todo lo que sea bueno en favor de nuestra juventud, donde sea. Y gracias a Minosca por su preocupación, que eso es bueno. Señores, uno tiene siempre que sorprenderse. El día que perdamos la capacidad de la sorpresa, de sorprendernos, perdimos toda la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país? Usted sabe, ese caso de la violencia, los motoristas, no solamente los motoristas, los choferes, la gente en la calle, que por cualquier cosa quiere pelear, es porque hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, ya el asombro es lo que nos da motivo para crear y buscar soluciones. Entonces, eso es bueno. Eso que hace Minoca, que lo critica, y que a veces nos acusan a nosotros. Ustedes viven peleando, ustedes qué sé yo qué. Y no es peleando, no es que nos va a dar un infarto ni nada de eso. Es que alguien tiene que decirlo. No todo es chelcha, no todo es farándula. Que no es malo, ¿eh? La gente tiene que divertirse. Soy una La gente tiene que divertirse. Alexis. Y Alexis siempre tiene una camisita que no siempre no puede negar que es de Jaime. Anda señor. bien puesto siempre. Seguimos. Minorca, ¿qué tú no tienes? Veo ahí que tú tienes. ¿Qué es? ¿Don Celso? ¿Qué es lo que pasa? Don Celso. Sí, el titular. Don Celso es otro santo que se me ha caído del altar. Don Celso Marrancini. Sí, Celso Marrancini, yo tenía cierta estima y respeto, pero Celso se me ha caído porque es que... ¿Él está en la CD de nuevo? No, él está ahí en un consejo, mira. bueno,
Él dice que los ayuntamientos no pagan la luz y adeudan 300 millones Al al Estado Estado dominicano. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Sabemos ver, Celso. señor Celso Marrancini, reveló que la falta de pago por parte de las alcaldías del país presenta una pesada carga para el Estado dominicano, alcanzando la cifra de 300 millones de dólares durante el año pasado. El funcionario explicó que esta morosidad, vinculada principalmente a servicios de alumbrado público, es un factor determinante y poco visibilizado dentro de del abultado déficit del sector energético nacional. O sea, que parte del déficit que tenemos en el sector eléctrico, él se lo atribuye a la gran deuda que tienen los alcaldes y las alcaldías con Edesur, pero... Pero solamente con el sur. No, Con todas. con todas, Pero porque yo te voy a decir, yo no tengo la ley, porque hay una ley. la 125... No, esa es la ley de electricidad, esa es la ley que crea a la CDE, a la CDE Gaga, la 125-01. Pero hay una ley, ¿verdad?, que tiene que ver con los ayuntamientos y el uso de suelo, que, que todo el mundo tiene que pagarle a las alcaldías. Y en este caso, me parece que Edesur, Edenorte y Edeste deben pagarle a cada ayuntamiento donde estén un 3%. O sea que cuando tú equiparas, que ninguno se paga, yo le decía a Minosco ahorita, es que ahí hay un intercambio. Pero el intercambio no se da porque lo que el ayuntamiento tiene que pagarle, lo que Edesur tiene que pagarle al ayuntamiento es más que lo que el ayuntamiento tiene que pagarle a Edesur por el uso de energía eléctrica. Tan simple como eso. Entonces, don Celso... No, espérate, que lo que el ayuntamiento tiene que pagarle es más que... No, lo que el ayuntamiento tiene que pagar es mínimo con relación a lo que tiene que pagar el ayuntamiento. Exactamente, por el uso del territorio. Por el uso del suelo, porque Claro. si tú te das cuenta... El insufructo, esta dice calle, la doctora. En la Domingo Mayor, en esta calle, exacto, hay alrededor de 4 postes de luz de lado y lado. Exactamente, entonces eso tiene... Que lo están usando y eso usted tiene que pagar. Claro, el ayuntamiento, usted dirá, no, pero ellos lo iluminan, sí, pero tú tienes que pagarle al ayuntamiento. Cuando tú sumas la cantidad de postes de luz que tú tienes en un municipio, la EDET, la compañía productora de energía eléctrica, le debe mucho más a ese ayuntamiento. Sí, pero también la ley, según yo estuve leyendo, dice que de la facturación también, de la facturación del territorio, donde a la EDE que corresponda a ese territorio, sea Edesur, de norte o de este, también hay un % que le corresponde al ayuntamiento. Es decir, que cuando tú sumas territorialmente la facturación, digamos, entre los comercios y todo lo que tienen ahí, la facturación común, colectiva de las casas, todas, cuando tú sumas eso más el uso de suelo, quien tiene que devolverle al ayuntamiento es Edesur. Entonces es muy difícil, no sé cómo lo calculan, porque cada quien a veces hacen convenios y a veces los alcaldes reciben deudas de otros porque no hacen el manejo, cogen el dinero y no pagan. Hay unos ciertos arreglos maniobrados que hacen los ayuntamientos, que parece que Celso en esta declaración está también... El gobierno tiene una cuenta única, o sea, los gobiernos han sacado lo que se llama cuenta única. Por ejemplo, yo te digo, en la universidad tenían, cada facultad maneja dinero con las maestrías, con lo que produce y con una serie de cosas. Que hicieron la rectoría, como hizo el gobierno, una cuenta única, aunque Minosca produzca 50, no es que lo van a coger todo, pero debe haber un control y se ponen de acuerdo. Mira, Minosca, nosotros necesitamos comprarle. Minosca es la decana de la Facultad de Humanidades. Como yo estudió periodismo, ¿verdad? Igual que yo. Entonces, yo necesito comprarle a la Escuela de Comunicación una guagua. Debe salir del dinero
aunque Minosca no quiera, pero ahí hay un dinero que es común. Quizás la UAS se maneje con un poco de transparencia y de respeto por el dinero público, Claro, pero como las debe ser. instituciones del Estado, en su mayoría, no se manejan con ese respeto. Pero Y deberían entonces por eso, hacerlo. no, deberían no. Yo apuesto siempre a que la cosa De deber, sea positiva. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta decir que no, porque aquí todo el mundo hace lo mismo. No, no. no se Usted debe. se No parquea debe. bien. Claro. No, la gente dice, pues tú crees que eso va a funcionar. Si tú pones eso, el país no va a funcionar nunca. Claro, no, la apuesta es ¿Entiendes? a lo positivo. A lo positivo. La apuesta es a cierta. que hacer la cosa bien. A que la gente no empiece a cambiar cuando va en un tapón, me pongo aquí y atravesarte. Sigue tu mismo carril. Entonces, siempre hay que apostar a hacer la cosa bien, al cambio. Y no estoy en campaña. Entonces, yo creo que don Celso, ¿verdad? Se le fue la cuestión porque no le puede echar la culpa porque él dijo en una ocasión que si él iba a la CDE y fue administrador, iba a acabar con los apagones en el 2012 y no acabó con los apagones. Ahora hay más apagones y que no me vengan con el cuento que es por la guerra. No, pero la guerra ha sido el escudo perfecto de todo. Claro, igual que cuando pasa un ciclón, de una vez ponen Préstamo de emergencia. estado de emergencia Estado de emergencia para que no haya control en lo 600 que tú millones de pesos y 3 neveras y el plan social, todo lo que tienen ahí guardado, tírenlo por ahí por la borda. Esto es un relajo demasiado grande. Es como dice Efraín, esperemos que las cosas mejoren, pero te dije también que no mejoran porque ellos no tienen la disposición de que las cosas Pero mejoren. hay que seguir dándole en el Insistiendo, clavo. Hay que seguir insistiendo para que, Insistir. claro, ¿Me entiendes? será la forma. Sin desmayar. Él tiene que ser así, porque de lo contrario, este país tiene que cambiar obligado. O cambia o se hunde. Y como dice un eslogan de un partido por ahí político, ni el país puede hundirse ni la nación disolverse. Ay, Dios mío. Vamos a un cambio. Así es, Alexis. Nos fuimos a la pausa, señores. Nos fuimos a la pausa y Regresamos en volvemos breve. con la doctora. Regresamos con la doctora Rocío Sosa, nuestra experta en migración. Tenemos un tema muy interesante. Quédense para que ustedes aprendan. Regresamos aquí en tu diario RD con más informaciones, muchas noticias y actualidad. Les decíamos que íbamos a conversar hoy de un tema especial, migración, con nuestra doctora, la licenciada Rocío Sosa, que hoy nos tiene un tema muy interesante para usted que está llevando su caso de residencia, que quiere saber cuáles son los tipos de peticiones, quién puede pedir a quién, qué tiempo se está tomando, cómo está trabajando el UCIS y el NBC. Eso se lo va a contar Rocío. Bienvenida. ¿Qué es lo que es el NBC? ¿Tú tienes que explicarme? El Centro Nacional de Visas. Ah, ya. NBC. Y es bueno que sepan que de Rocío Sosa estará todos los miércoles con nosotros. O sea, esperen esto, saquen su libreta, tírennos por las redes sociales, dejen sus comentarios y sus preguntas y él los miércoles, Rocío se la va a responder gratis. Eso no se da. Exacto. Adelante, Buenas tardes. Rocío, buenas doctora. tardes. Hola, hola. Gracias de nuevo por la invitación. Así es. Sí. Hoy vamos a hablar de lo que son las categorías de visa y para residencia, para pedir una residencia hacia los Estados Unidos. Tenemos varias categorías de visa, tenemos dos figuras en este momento que pueden hacer la petición para la residencia americana. Cuando se trata de la figura para ir a residir por vía de familia, ¿bien? Entonces tenemos aquí la categoría F1, que no es más que el hijo soltero mayor de 21 años de un estadounidense. Esa persona, el estadounidense o el americano, como bien le llamamos cotidianamente aquí en República Dominicana, pues es el hijo soltero de esa persona. Y el estadounidense o el americano puede hacer la petición bajo la categoría de visa F1. Entonces, también tenemos la F2A, que es el cónyuge o el hijo menor de edad del residente permanente legal, del que no es ciudadano americano. Esta persona puede pedir, el residente permanente puede pedir tanto a su hijo menor de edad como su esposo o su esposa bajo esta categoría de visa.
Entonces también tenemos el F2B, que es el hijo soltero mayor de 21 años de un residente permanente legal. Eso se da mucho, en este caso se da mucho la trama o el cambio, el switch que hay que hacer de la F2A al F1, es decir, cuando el hijo menor de edad soltero está bajo la categoría de F1, sale ya de lo que es la minoría de edad y pasa a ser mayor de edad, y hay que cambiar la categoría de visa a la F2B, que es el hijo mayor de edad soltero e hijo de residente permanente legal. Tenemos esa figura en este caso. También tenemos la F3, que es el hijo casado de ciudadano americano. Mucho cuidado con esta categoría. Me ha llegado muchos casos a la oficina que el hijo soltero o el hijo soltero de un estadounidense se casa. Ese va en la categoría F1, pero se casa en el proceso. ¿Qué pasa? Cuando ya tiene, antes de que les llegue los 6 pasos, es que deben de hacer el cambio de la categoría de visa, para que luego esto no le impida estar más tiempo aquí y que el proceso siga su curso. Entonces luego hay que cambiarlo a la F3. Ahí hay un verdadero detalle que siempre hay que tenerlo en cuenta, porque luego se puede dar el caso de que el hijo soltero de estadounidense se casa en el transcurso de la petición y hay que hacer el cambio. Pero si paga los 6 pasos, entonces lo devuelven hacia atrás porque hay que hacer un cambio de categoría de visa. Eso es si tú te casas en medio del proceso. En medio del proceso, que sucede mucho. No, pero la gente tiene que saber que más de lo que uno piensa. Si está sometido a un proceso, una categoría que es el UCIS, te dice a ti, tú eres categoría por F1, F2, exacto, la que sea. Esa categoría indica cuáles cosas puedes hacer durante el proceso y cuáles no. Sí, ¿no es así? Sí, exactamente como lo dices. Sin embargo, la gente se casa, la gente se enamora, la gente hace su vida y eso ellos lo entienden. Cuando se hacen las cosas realmente y legalmente como van, ellos lo entienden. Pero sí, te toma tu tiempo. No es que no te cases, porque me ha llegado un caso de un F1, hijo mayor de edad, de 21 años, de un hijo americano, de un americano, que luego se casa en el transcurso. ¿Dónde está el fallo? Que el señor no hizo el cambio a tiempo. Entonces ahora le llegaron los 6 pasos. ¿Y qué va a pasar? No podemos hacer el pago de los 6 pasos. ¿Qué es los 6 pasos, Rocío? Los 6 pasos es aquellos 6 pasos que se hacen en el NBC para subir los documentos civiles, para pagar lo que es la affidavit, para pagar el derecho a la cita o a la entrevista más bien, y finalizar ya con esos pasos en el NBC, para ya luego mandarlo, ya después que todo está aprobado, se envía a la embajada o consulado de tu país, donde te emiten lo que es el visado a través de una entrevista y así sucesivamente. Hay el F1, ahorita que se puede hacer a los 21 años o antes. Antes de los 21 años, porque es el... Pero a veces los norteamericanos dan mucha vuelta y si ya usted dijo que se pasaba al F2. Al F3. Al F3. Porque si en ese proceso ya cumple la mayoría de edad y no es por culpa mía, me están pidiendo... pero se hace un cambio de categoría. Lo que pasa es el tiempo que transcurre en el cambio que se hace internamente, ya sea en el UCI o en el NBC. Ahí está el problema. En el tiempo. Porque a veces las residencias duran mucho tiempo. Claro que sí, el proceso realmente está durando más tiempo de lo debido. Es demasiado lento. ¿Qué tiempo están durando los procesos ahora, después de la pandemia? Sí, los procesos están durando dependiendo. Por ejemplo, lo que debería de durar 3 años, está durando entre 3, 4 y hasta 5 años se está tomando. ¿Esa es la categoría? ¿Cuál categoría? Esa es la categoría F2A, que ese es el cónyuge e hijo menor de edad. Ok, ¿esa qué tiempo está durando ahora?
Ese se supone que son 7 años si es un hijo solo. Si yo soy residente permanente y estoy pidiendo a mi hijo soltero, entonces ese hijo soltero va a durar 3 años aquí en espera, en el proceso. Ese proceso va a durar 7 años. Si 7 años. 7 años. O sea, si el tipo... Pero las personas, por ejemplo, que ya están en proceso, que ya su proceso comenzó, porque digamos que, por ejemplo, si yo voy a someter una petición ahora mismo de mi hijo que está en República Dominicana, yo quiero someter, es a partir de ahora que está tomándose 7 años. No, siempre ha sido 7 años. Lo que pasa es que hay una pequeña confusión. Ok. Si tú eres casada, o sea, si tú eres casada con un residente permanente y tienes un hijo con ese residente permanente, entonces a ti ese residente te pide y dura 3 años porque está la figura de la esposa, del cónyuge. Ok. Si está solamente el hijo soltero, menor de edad o mayor de edad en este caso, es que se cumplen los 7 años. O menor de edad también se cumplen los 7 años. Rocío, yo he visto, por ejemplo, en nuestros barrios y en la calle, que hay padres residentes permanentes, ¿verdad? Una pareja de esposos, que los hijos están aquí, que son algunos mayores de edad, menores, y de repente se van toditos y dejan a uno. Ay, sí, eso pasa mucho. Siempre hay uno que no Yo, tiene vida. pero dejan a uno que el tipo pierde la esperanza ya. Lo digo El que más lo necesita de la porque en familia. Villa Duarte pasó con 2 familias muy cercanas y ya nosotros decíamos, pero no le van a... Y después entonces le dan la visa a él, a la esposa y a los hijos. Después que no había esperanza, porque tuvo como, no sé si fue que la familia le buscó un abogado allá, creo que sí, Sí. porque aquí ahora es que uno ve esto, que hay expertos en migración, Sí. pero antes no había eso. Antes había una sola gente, después, hace unos cuantos años, Claro. que era la única que hablaba de eso, pero antes de ella en el país, que No por se lo menos hablaba que de tuviera eso. visible, Claro, claro que sí. que tuviera visible, uno no lo veía. Sí. Siempre los abogados eran del mismo Estados Unidos, y entonces tú veías que llegaban, a fulano se van con residencia, 10 gente se quedaba. El pobre marino duró que dijo, ya yo no sé si me voy a ir. Ya no hay esperanza. Pero cuando se fue, se pudo llevar a la que era su cónyuge del entonces En ese momento. y a sus 4 hijos. Se fueron toditos juntos. En otro orden, Rocío, por ejemplo, las personas que están esperando de antes de la pandemia procesos, ¿qué ha pasado con ellos? Porque hay personas dentro de esas categorías que mencionas que han sobrepasado el tiempo ya. Se ha sobrepasado el tiempo. Se manda lo que es un expedite, ¿verdad? Al NBC, que no es más que un aviso o un pequeño reclamo de por qué, si yo debería de estar en tal turno, estoy tan atrás o me he quedado tan retrasado, mi caso se ha retrasado. Entonces ellos toman acción. Sin embargo, ellos nunca te van a decir, yo voy a tomar acción en tu caso. Nunca esperes eso en ese caso. Nunca lo harán. Ellos sí toman acción internamente si es necesario y si tu categoría de visa no ha sufrido ningún cambio, porque lo mismo que usted dice con el señor Marino, ¿qué pasa? Que de seguro don Marino era soltero y luego se casó. No, era, bueno, como decimos nosotros, era, ¿cómo que se llama esto? Unión libre. Unión libre. No, Exacto, puede ser. Unión Pero libre. también pudo haber sido que don Marino estuviera casado o fuera, cuando lo pidieron, es menor de edad. Entonces ya cambia a otra categoría de visa. No, pero yo no sé qué pasa, porque Algo pasa. exacto, entre ellos algo pasa que uno no sabe, porque son de palo. Tú vas a buscar visa y te dicen, no, usted no puede viajar a Estados Unidos en este momento. Qué triste. Fríamente, y no te explican. Sí, es verdad. No te van a explicar. Por lo menos hay la esperanza, y usted lo decía la otra semana, que uno puede volver. Sí, Pero antes había durado 2 años. sí, antes se duraba más realmente. 2 años, Minosca, Sí, cuando te quemaban. sí, Eso sí. tiene que durar 2 años. Una tragedia Espera. eso. Eso es Sí. una tragedia, Entonces la pero... gente se volvía loca y se iba en yola. Ah, claro, y resolvía su problema. Sí. Momentáneamente. 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 Y con Con un alto riesgo de perder la Exacto. vida. Oh, pero Sobre claro. todo eso. Sí.
Sí, sobre todo, sí, sí. Continuando con el tema de las residencias, porque es muy importante, hablando de que ya los tiempos no se están cumpliendo en el orden que estaban establecidos de principio en el UCIS, conozco de casos de personas que en categorías, por ejemplo, como F2B, F2.1, se iban en 4 años y medio antes de la pandemia. Ahora se están tomando, tú dices que 6, 7 años. Sí, se está tomando entre 6 y 7 años. Sin embargo, se supone que esta categoría, la F1, que es de un hijo soltero, de un estadounidense, de un ciudadano americano, se supone que es una categoría preferencial. Sin embargo, hay mucha carga de trabajo para el NBC y para el UCI y para la misma embajada por las solicitudes que hay. Ya no es como usted dice, antes habían menos solicitudes, habían menos personas que creían que tenían menos posibilidades de viajar. Un agricultor no, por ejemplo, no sabía que él tenía en sus manos las herramientas para demostrar que él podía regresar a República Dominicana. Ya no, ya hay muchos mecanismos para eso. ¿Y ellos han establecido algún orden, han establecido algún aliento para agilizar los casos? Porque después de la pandemia en el 2020 hemos tenido un retraso enorme en el cual ellos no han dado respuesta. Digamos que hay personas que están, para que la gente pueda entender, en el NBC, en el Centro Nacional de Visas, que ya le aprobaron la petición, que tienen 2 y 3 años ahí detenidos y no le dan respuesta de nada. Y hay quienes, hay quienes ya han hecho los 6 pasos, que ya completaron, ese es el expediente que tú completas para luego pasar a la embajada y no le llega la cita. Exactamente, le llega lo que es el dichoso correo de los 60 días, que vuelven y te lo repiten. Y te lo repiten y te lo repiten. Y realmente la carga de trabajo es lo que ellos justifican para el retraso que existe ahora mismo. Y con relación al boletín, ¿qué auguran los últimos boletines de visa que se han publicado? Han habido muchas categorías que han avanzado. La semana que viene vamos a hablar bien de lo que son los boletines de visa para que podamos entender. Una pregunta, Rocío. Cuando hablan de la lista, ¿verdad? Porque es como una cola. ¿Es del mundo entero o es del país? Porque yo no supongo que aquí haya tanta gente para ser residente que tengan que usar 7 años. Sí, también eso se fracciona. El mismo boletín de visa te dice, para las personas de México, la espera es, señores, hay gente que sufre, en México se sufre. No, los de México son eternos. Los de México tienen que sufrir más porque están ahí al lado. Entonces, es triste, sí. Pueden tirar el pie y llegan y se lo ponen hasta 20 años una petición. Sí. Hasta 20 años. La petición es de hermanos, ¿cuánto está durando? Está durando entre 20 y 25 años. Aquí para Latinoamérica, 12 años y 10 años. O sea que si yo pido, ay Dios, o sea, yo tengo una hermana que es ciudadana, no me pida, Elida no me pida. Porque ya yo voy a estar muerto. Ya. No, pero Efraín, tú No voy a estar muerto, pero ¿a qué va un viejo para Estados Unidos? Como Matusalén a mirar los paisajes. Matusalén era otro proceso de cosas. No era que tenía ahí que 400 años, eso es mentira. A mirar los Era que el año tenía como 3 meses, era por 3 meses, cada 3 meses. Olvídate de eso. Así que Sara parió vieja. Es un cuento. Es un cuento, ¿usted cree? Claro, pero venga acá. No, realmente los procesos en México son bien largos, ellos sufren mucho. Y no sé si es cierto, pero una vez, no voy a decir el nombre, cuando yo nadaba, cuando hacíamos triatlón, había un señor que de origen, él es boricua de origen dominicano, nadaba con nosotros, y él nos decía que el entrenamiento que le daban a los cónsules se lo daban aquí, en Cuba y en Medio Oriente, porque eran la gente que más, oye esto, en Colombia, que más truqueaban para conseguir una visa. Sí. O sea, que se inventaba, y es verdad, yo llegué, tú sabes que aquí llegó un momento que la compañía dominicana de teléfono, el carnet era de PVC, pues de repente solamente lo tenía esa compañía, pero de repente llegaron otra compañía y la gente iba y decía un carnet de esta compañía que era blanco y nomás decía el nombre de la compañía, Codetel, y tú ibas con eso y te daban visa. Sí. Hasta que y lo engañaron muchas veces. Pero hasta que se dieron cuenta, ¿tú entiendes? Porque el dominio, oye, yo lo que me está diciendo Rocío, que la experta, Cuba, República Dominicana, Colombia y Medio Oriente. Sí, definitivamente. Y él nos hizo un cuento que fue un tipo de Medio Oriente
que decían que era un científico, pero estaba como Informado. tan nítido el expediente que alguien, no, que aquí hay, tú sabes que te da, porque que tú tienes que Claro. tú tienes que confiar por un lado. Claro. Y entonces dice, él le pregunta, ¿pero qué vamos a hacer? Dice, pregúntale cuánto hueso tiene el cuerpo humano. Dice él, pero si el tipo es un científico, mira, de salud, ¿cómo le va a preguntar? Dice que, por eso mismo, si él es un científico, Debe de saber algo tan con sencillo. una vaina sencilla, muchacha, no pudo decir. Se cayó ahí mismo, Ah, se partió. Lo partieron ahí mismo. Claro. Dios mío. República Dominicana se había categorizado por el segundo país donde más documentos falsos presentaban en una embajada americana. Oyendo. Eso es Oigan triste, eso. señores. Que tú Porque crees que yo estoy hablando cosas. No, yo nunca he creer. creído que tú Antes- estás hablando cosas. Ah, Sé que yo, siempre no, estás que yo he hablando. hecho mi trabajo con mis amigos en la calle. Antes es como dice don Efraín, antes alguien le daba un carnet y con ese carnet, porque no había mecanismos para hacer lo que se llama investigación interna en la embajada Sí. en algunos países. Sin embargo, señores, yo he visto en esta semana, a mí me llegó una granada a esa oficina que yo me quedé con la boca abierta, de una negación de residencia. Y cuando me puse a leer el expediente... Negación de residencia. Sí, una Explique eso. revocación de la aprobación de la residencia. Ay, Le estaba aprobada revocaron ya. la aprobación, sí, señor. ¿Y por qué? O sea, en esos casos, ¿cuáles En son esos los...? casos, por ejemplo, no voy a hablar del caso en específico. No, no, pero está ¿cuáles bien. son las causas? Las causas. Oh, pero es que aquí creemos que somos No, la mujer Dios- y el hombre Dios es que no la maravilla, sabemos todas. que no la sabemos todas. Hay un gran problema con el dominicano que cree que se lo sabe todo. Entonces, ¿qué sucede? Anteriormente había lo que era un machete. Ajá. Que ese machete usted tomaba otra identidad Otra de identidad. otra persona o adquiría esa identidad y usted se iba con esa identidad. No sé para qué, porque si yo me llamo Rocío, yo tengo que llamarme Rocío en todos No, los lados. No yo sé qué conozco escondo. gente, yo conozco personas que se fueron en Yola y en vez de regularizar su situación, sacaron un machete y viajaban, Pero yo no entiendo. venían iban y venían una con un locura. machete, Eso es una con un locura, documento falso. Con un documento mío. falso. Eso es un peligro, señores. Pero- A mí me llegó ese expediente a mi oficina y yo estaba nerviosa y no era mío. No era mío, no tenía nada que ver conmigo y yo lo estaba analizando simplemente. Y yo estaba nerviosa, yo decía, Dios mío, pero es que esto es un No, peligro. es una locura. Entonces, las revocaciones vienen Entonces, por... por la falsificación de O sea, en ese documentos. caso fue falsificación de documentos. Falsificación de Sí. documentos. Sí, porque Falsificaron falsificación. varios documentos para comprobar matrimonio y para comprobar lo que es la afiliación entre esa familia. Y ellos se dieron cuenta en ese Claro, momento. porque es que ya no es lo mismo. Anteriormente la embajada no podía darse cuenta de que ese carnet no era suyo, porque como dice don Efraín, le hacían un carnet con su nombre, su número de pasaporte o su número de cédula. Ya no, ya la embajada tiene mecanismos internos donde hacen sus propias investigaciones y hacen unas investigaciones mejores que uno. Entonces, señores, no se pongan a O inventar. sea, el llamado es a que personas que saben que tienen alguna dificultad en papeles, en documentación, que no vayan del todo confiados a las embajadas Que en no sus lo procesos. hagan. No, estamos hablando de procesos de residencia, ni siquiera de visas, que es más profundo. La investigación es más profunda porque se toma más tiempo. Ujú. No, déjame decirte algo y perdón que te interrumpa. Realmente ellos investigan en todos los casos, ya sea de visa, ya sea por una visa, hasta para un congreso simple que tú veas que tú vas a ir y tú vas a presentar una simple invitación. Mira, Por señora, más simple que uno lo vea. lo correcto es no hablar mentira. Claro. Definitivamente. Pero antes de que Rocío se vaya, que me estaba haciendo señor, yo le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el cambio de todo esto. Hemos tenido el caso de Wander Franco y sabemos que los peloteros viajan con una visa de trabajo. Sí. Entonces, en el caso de él, que recibió el perdón aquí, Perdón, judicial. un perdón judicial, no es que él no es culpable. Sí, porque fue condenado. Él fue condenado y como existe la figura, por eso yo no me he metido ni he hablado en eso, porque que pese en la conciencia del juez que le dio el perdón, en la conciencia del juez, Sí. que tiene que pesar, no es la mía, ni voy a discutir eso. Yo no digo que no le den visa para viajar. Ahora, ¿usted cree, como que usted ha visto muchos casos, que a él le den una visa para ir a trabajar en Estados Unidos? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si a él le van a dar un contrato de trabajo en los Estados Unidos. Porque la visa de trabajo depende totalmente Del contrato. No, pero es que él tiene su contrato No, está con el suspendido. equipo. Está suspendido, pero el contrato
que esté suspendido no significa que lo revocaron, porque tú lo revocas o lo suspendes. Ellos lo tienen detenido. Sí, pero yo te voy a decir Incluso que lo voy a tocar ellos en tiraron el un otro, comunicado en el otro hoy. tema. Ellos En el dijeron en otro- su comunicado que ellos están haciendo su propia investigación para ellos esclarecer el caso y saber que van a determinar con el futuro en el béisbol de Wander Oye, Franco. tú supiste que a él, ese no va para ninguna parte, te lo digo yo. Aunque Rocío dice, se da mucho caso. Sí, sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es un negocio familiar. Y él lo admitió, escribió, me arriesgué y me gustó. Y está ahí, no fue que... Y tú piensas, eso es mareo. Porque él no ha cobrado ni un peso de los No, 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 eso sí no, él 189 no ha cobrado millones de dólares que le dieron. Él no ha cobrado porque no lo ha, Entonces, que en buen dominicano, Él no un lo- gustazo, un trancazo. él no los ha Lo que trabajado sucedido tampoco. con don Wander Franco es lo siguiente, que el juez determinó que él también en algún momento pudo ser víctima del proceso, o no solamente del proceso, sino de la trama que se estaba realizando con la venta, lamentablemente. Déjalo ahí, de la doctora, que Alexis nos está diciendo algo. Alexis, no se vaya, que usted va a seguir aquí en este cosa. Porque venimos con Wander Franco de nuevo. bien. Vamos a seguir porque yo, abogado, aunque sea experta en Es migración, abogado, tú vas a venir con Wander Franco, pero si tú vas a venir con Wander Franco, tú tienes tu derecho a autoopinar. Yo tengo mi derecho a opinar pero y a yo no vengo a defender. defenderlo. No. No Tú te lo- ponga pero tú adelante, lo puedes, Morena no, Bella. tú lo puedes defender. No, yo no voy a defenderlo. Tú tienes el derecho, porque tú puedes hacer lo que tú. Ahora, yo le tengo una respuesta a alguien en específico después de la pausa, que no Ok. tiene calidad moral para hablar de Wander Está Franco. bien. ¡Nos fuimos! Señores, seguimos aquí en tu diario RD. Esto está caliente. Mira que ríete. Que la gente. tú y la Xiomara. gente es bien. No, ¿cuál Tú Xiomara? y Xiomara González siempre están pendientes a cómo yo me sienta, Claro. a cómo yo me comporte. Ese es nuestro aporte. Ese es su aporte. Nosotros tenemos que velar por Ok, ti está porque bien. tú eres la bujía inspiradora de este programa. No te podemos perder. No quiero que te dé. Porque tú sabes A que mí nunca me ha subido la presión. los infartos no le dan a las mujeres, pero Nunca. cuando le dan la matan. Nunca me ha subido la presión. gracias a Seguimos, Dios. señores. Estaba aprovechando que Rocío Sosa es abogada, tiene algunos conocimientos, aunque ella tiene una especialidad en migración, pero ella estudió Derecho. Y es abogada porque lo ejerce. Aunque su especialidad sea migración, es como los doctores, ella sabe dar primer auxilio. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, yo le decía a Minosca que mucho se ha hablado del perdón, se ha hablado que la mamá, que esto, que hay gente desinformando que un dinero que Wander Franco dio, no, el dinero ya es de la mamá. Y se lo van a dar a la niña porque ya no tenía plazo fijo. 2.100.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le quiero preguntar a Rocío porque, aparte de eso, pasó otro caso con un dominicano que lo envié al grupo, que fue de la Selección Nacional de Baloncesto. De la Selección Nacional de Baloncesto, para no equivocarme, señores, voy a buscarlo en el grupo de nosotros. Y ese señor, ese joven, Dagoberto Peña, fue sentenciado a 60 años de cárcel. Porque no fue aquí. Ahí no le van a dar perdón. Y estuvo con una menor, donde él era el profesor de deporte, y estuvo con la menor, con el consentimiento de la menor, ¿verdad? De 14 años en Estados Unidos, porque la gente alega, no, porque tiene un cuerpo. No, no es una menor. Y se le ve, y usted, su profesor, tiene que protegerla. Exactamente. En el caso de Wander Franco, fue la mamá que la vendió, pero tú sabías que era menor. Pero nadie habla, doctora, de la víctima. Porque ahora han puesto como que la víctima de Wander Franco, que la mamá porque cayó presa, pero la muchachita está en el medio. Claro. Porque tiene 16 años, sí, está en el medio. Y es una víctima, porque un menor, y te lo digo, porque tú le das una pela a un niño, y a la media hora o lo corrige, ¿dónde va el niño? ¿A dónde quién le dio la Donde el que lo maltrató, porque una pena es un maltrato, Sí. a decirte yo tengo hambre, papi, o tú le dices un castigo. Entonces, tú tienes que saber que un niño no tiene capacidad, Esa es la palabra. no tiene capacidad. Y me pueden decir lo que tú quieras, yo no les voy a decir que es violador, que es lo que le cabe. Ahora, yo quiero que saquemos
el tema porque la niña está escuchando todo y tiene acceso a todo. Sí, sí, lo ¿Tú entiendes? Que su mente haya sido lacerada por una madre perversa, ¿tú entiendes? Y por otros perversos, porque él no fue el único, ¿tú entiendes? Por otros. Que además, que mucha gente está diciendo que fue la madre la que denunció, no fue la madre, fue la niña que denunció con un problema que tuvo con su mamá. Parece que ya estaba harta de eso, vio el chantaje de la mamá, y no sé si se enamoraron ellos dos, y el caso que fue la niña que hizo la denuncia. Entonces, lo que le pregunté ahorita, doctora, si él podía volver a los Estados Unidos y le puse el caso de ese que fue selección nacional de Dagoberto Peña de baloncesto aquí en el país y que quizá por eso tuvo el trabajo que tenía en Estados Unidos como profesor y entrenador de baloncesto y hoy fue condenado, o ayer, a 60 años de cárcel. Sí. Si hubiese sido lo mismo de Wander Franco en Estados Unidos. Hubiese pasado igual o peor, pero ya la legislación americana se encargaría de esa parte, de castigarlo según su criterio, ¿verdad? Sin embargo, aquí en la República Dominicana tenemos otro código de código penal que ahora mismo hemos cambiado, estamos haciendo un switch que entra ahora en agosto. Ya el Código Penal actualizado, más bien, entra ahora en agosto en vigencia, porque ya fue aprobado por el Congreso, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, por el Senado y todo esto. Ya tiene todo para ser aplicado. Entonces, en la figura del señor Wander Franco, tenemos si él puede viajar o si él puede ser elegido para viajar con una visa de trabajo. Con una visa de trabajo. ¿Qué sucede en este caso? Ellos están haciendo su investigación para ver qué tan víctima él fue o qué tan implicado está en el caso. Hay que reconocer que realmente en el entramado él fue víctima porque fue chantajeado, porque él fue presionado para entregar dinero. Sí, pero no después del hecho. Exacto, pero exactamente. Después Pero del no hecho. víctima por no haber cometido el hecho, porque realmente hubo una comisión de ese hecho tan atroz porque está implicado un menor de edad. Y lamentablemente es muy lamentable que sean sus padres quienes están llamados a proteger esos niños. Sobre todo la madre. Y sobre todo la madre, a proteger a sus niños, más cuando son niñas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las niñas son niñas, los niños son niños, hasta que no cumplen su mayoría de edad. Y cuidado, porque realmente el hecho de que cumplan los 18 años es simplemente para tener capacidades de hacer algunos movimientos civiles. Exacto. Pero la madurez de una joven de 18 años no es lo mismo que una madurez de una persona ya adulta que sepa discernir. Ahí está el detalle, en discernir si eso está bien o está mal. El adulto siempre tiene que saber que si es un muchacho de 16, 17 años y hasta los mismos 18 años, no debe de tener solamente el consentimiento de los padres, porque para eso no debe de existir ni siquiera en la mente de nadie, que para ese tipo de hecho debe de haber un consentimiento, porque es un niño. Y los niños son niños, así se vean las niñas voluminosas, que tengan muchos senos, que tengan muchas pompis. Señores, son niños y eso se respeta. Entonces ahora hay que ver si la compañía que lo va a contratar decide también aceptar lo que es el perdón judicial que se le ha otorgado aquí. Entonces ya, si ellos deciden, pues entonces se puede hacer esa parte, claro que sí. Ahora, si ellos deciden que no hay nadie, porque es un contrato de trabajo, todo emana del contrato de trabajo. Bueno. Realmente. Yo lo que quiero es que saquen, porque ya decirle, como hay gente insultando a Wander Franco, diciendo lo que tú quieras, pero todo el mundo se ha olvidado de la única que es víctima. La niña. Que fue la niña. Lamentablemente. Incluso hay medios que están mencionando hasta el nombre. Wow. Pues claro, lo han dicho porque se sabe por la madre quién es, porque el padre la estuvo acusando y eso. Bueno, O sea, ahora que tú dices precisamente que hay personas atacando y diciéndole de todo a Wander Franco, cada quien tiene derecho a decir lo que entienda, porque para eso estamos. Pero hay personas que tienen que fijarse bien en su pasado y fijarse bien en su historia
para poder hablar del otro. Porque si bien es cierto que el juez, el magistrado dice, bueno, cometiste el hecho, pero yo te voy a perdonar, que es lo que se interpreta en la condena. Es lo mismo que a ti te hayan sacado de un ministerio acusada de ladrona, acusada de malversación, acusada de duplicar nóminas, acusada de tener un patrimonio joven que no se justifica y que políticamente se haya hecho una trama, te hayan protegido, para no decir que eres una ladrona. Y que después salga diciendo que eres inocente, porque un juez no te dijo que eras una ladrona. Entonces, si no lo dice un juez... No fue condenada. No fuiste condenada porque no lo dio un juez, pero te condenó una sociedad que te sacó por los moños del Ministerio de la Juventud. Y me refiero a la señorita o a la doña Kimberly Taveras, que veo que alza la voz muy amplia a condenar, a castigar a Wander Franco. Lo puedes hacer, pero con esa misma... Ella comentarista ahora. Yo no sé lo que es de todo, ella es de todo. Lo que quiero decir con esto es que con la misma fuerza energética que se castiga a quien se entiende que se debe aplastar, con esa misma fuerza, entonces uno puede aplastar el aplastante. Uno puede castigar al que tiene el látigo también. Al castigador. O sea, lo que es igual no es ventaja. Es lo único que quiero decir de este caso. Y con esto no quiero decir que sea inocente. Óyeme, yo me voy a circunscribir a lo que dijo el magistrado y punto. Lo que él determinó, eso es. Y punto. No, estoy de acuerdo contigo, Minosca. Yo no soy quien para decirlo, porque el juez determinó y además existe la figura. Tenemos una experta aquí, una abogada, y la figura existe. O sea, eso no se lo inventó el juez. Existe la figura del perdón. Y el perdón judicial es para quien comete el hecho. Exacto, porque no está diciendo no es para alguien no está diciendo que él es inocente. El juez no está diciendo que es inocente. Tú metiste la pata, te perdono de que no coja cárcel. Pero pasó su trago amargo, le está costando su carrera. Le está costando su carrera. Y a ella, ¿qué le costó? Todas esas acusaciones y todo lo que se le imputó. Cuando te dice a ella, ¿quién se refiere? Estoy hablando de Kimberly. De la ministra. De la ex ministra. Que lamentablemente, quien ocupa un cargo público, una función pública, todo el mundo puede hablar y hablar. No ha llegado agosto. Yo lo que digo es que, ¿verdad? En el caso de ese muchacho, que creo, y mirando el ejemplo de lo que pasa, que el juez le dio ese perdón para que no esté preso y siga practicando y pueda jugar mañana o pasado en México, que paga muy bien, en China o Japón. Pero en Estados Unidos no creo que vuelva a jugar, ¿no? Con ese ejemplo de Dagoberto Peña, 60 años, con muchísimos peloteros latinos y norteamericanos que solamente por cuestiones domésticas, de insulto o de que han roto cosas en la casa, lo ha tenido que negociar para no caer preso. O sea, y van presos. Es un proceso de investigación, de charla y de todo eso, porque no llegó a la violencia, no llegaron a la agresión física, pero la pasan mal. Claro, nada que involucre un menor y una mujer. Una mujer, no, y una persona mayor de edad va a estar bien visto, nunca va a estar bien visto. Pero también me gustaría que con relación a este caso, vayan a los barrios, que siempre vivo hablando de que la justicia y el Estado llega tarde. Se entera cuando le dicen o se entera cuando se escandaliza un pueblo. Vayan a los barrios y vean las realidades, cómo las niñas, los padres normalizan relaciones con adultos, las casan, están por algo ahí, no solamente la casa, te voy a decir porque... No, por algo los embarazos en adolescencia aquí ha crecido de manera descomunal. Mira, tú vas al barrio, ¿verdad? Yo soy de un barrio, mi mamá vive en un barrio, yo tengo que ir a visitar a la doña. Señores, sigo felicitando, este es el mes de la madre, son todos los días, los hijos, felicidades. Gracias. Porque no la voy a ver hasta la semana próxima y aquí se celebra este domingo 31. Mira, Minosca y José, en los barrios, así como vestían a esas niñas, visten a la muchachita y los muchachos que son amigos tuyos, ten cuidado que esa te cuesta 600. Wow. Eso que está diciendo Minosca no es mentira.
vayan al barrio. Pero no es que la mamá está mirando por el vehículo que tú llegaste y te empiezan a pasar, que tú ves que la muchachita dice, pero van a hacer una zanja. Van a hacer una zanja en tu barrio, porque ya uno se graduó, se fue del barrio. Y si te la llevaste, al otro día te ponen una denuncia en combinación con la fiscalía, lo que está diciendo Minoca no es mentira. Y si usted no da 600,000, ellos van negociando hasta terminar en 200 o 300. Usted sabe. O sea, que lo que a Wander Franco le pasó, aquí hay gente que le ha pasado, pero la gente lo resuelve porque no tiene problema con su matrimonio. Claro. Si tiene que empeñar la jipeta, la va a empeñar. Pero lo de él se hizo público por la niña, porque la niña Porque la niña se cansó de la la niña mamá. se cansó, La víctima pero se la cansó. niña no se cansó de él, ella se cansó fue de los abusos que De la su mamá madre, tenía con ella. claro. Es porque es lo que estoy diciendo, cuando el magistrado dice, también él fue víctima Claro, de él fue extorsión víctima y fue de la víctima madre. del chantaje de la madre, es cuando digo, señores, lo que se vio ahí se ve a diario aquí en este país y eso está normalizado en los barrios y en muchos sectores de la sociedad. Y de eso se enteran las fiscalías porque hay denuncias, pero no progresan porque no hay dinero de por medio. Y eso es lo que me molesta. Eso, ahí es que yo me baso. No progresan porque son dos del barrio que llegaron a una fiscalía y se armó un lío y Hay llegan una conciliación. una conciliación, un acuerdo y ahí se quedó. ¿Por qué no están los demás hombres a los que se les acusa también de que ella le vendió su hija? ¿Por qué no están ahí sentados con Wander Franco? ¿Negociaron esos? ¿Qué hicieron esos? ¿Pagaron? ¿Dónde están? ¿Por qué no los salieron a buscar? Porque nadie pudo haber negociado en ese caso. ¿Dónde están? ¿Por qué no están ahí sentados con Wander Mira, también? es una buena pregunta. fíjate. ¿Dónde están? Eso, es que tengo tanto que decir de esto porque me molesta que salgan gente con tanta moral. Aquí hay poca moral en este Sí, país. porque Wander Franco no fue el primero. No fue, pero por Dios, no fue el primero. Era una red que tenía la mamá. Entonces, ¿dónde están los de la red? El único pendejo, él. Era una red y me agarraron a mí. A mí solo me agarraron. ¿Dónde están los demás Y le que debieron jodieron la estar? vida. Y Digo, se jodió en la se vida. jodió en la vida. Esa es su Él. responsabilidad de él. Ahora, yo estoy hablando de lo legal, de lo social. ¿Dónde están los demás? ¿Negociaron? No debieron negociar porque no se lo pueden permitir. Dinero había para él negociar y no se lo permitieron. ¿Dónde están? Efraín, dime tú que sabes más que yo. ¿Dónde están? Yo- Te saqué el aire, como siempre, tú dices. no, siempre. Te saco el aire Lo que siempre. te digo es que dejemos, ¿verdad? Porque la niña sigue siendo víctima, sigue siendo menor. Y tú insultas a Wander Franco como que tú eres una santa o un santo. Yo a él, yo hago como le dije a la doctora aquí, lo que dijo la ley. La ley lo que hizo porque el juez no me está diciendo a mí que él es inocente. Te perdono Claro. te di el perdón judicial. Eres tan culpable como el que más. Claro. Ahora, como fuiste víctima de una señora que toda su vida ha vivido de eso y seguirá viviendo porque ahorita ella va a salir de la cárcel con 5 años por buena conducta. Claro que sí, claro que así. sí. Y él está pagando la condena de él y de la red completa. Y eso nadie lo dice. Ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Palo boga y pago si no boga. Bueno, señores, será hasta mañana cuando volveremos Así es. con tu radio RD. Diario con tu RD. diario RD, televisión Y el y el portal. portal. Darle las gracias a Rocío Sosa que nos acompañó Así es. y siempre nos orientó. Yo la saqué, señores. Sacamos Ya a Rocío. de ella su se iba, tema. le saqué de su confort. Así mismo. Rocío, recuerden que es nuestra asesora migratoria. Es la Exacto. persona que nos da las asesorías y a ustedes también en casos de migración, de visas, de paseo para Europa, para acá, para allá, donde quiera que usted vea sus procesos. Aquí estamos para orientarlos. Gracias. Bueno, será hasta mañana cuando volveremos con tu diario RD Televisión. Chaito, pues.